Gracias por venir nuevamente. Y el motivo de esta charla era hablar un poco, no tanto del negocio inmobiliario en sí, sino de la economía en el nuevo tiempo. ¿Y por qué el nombre del nuevo tiempo? Porque efectivamente estamos en un nuevo tiempo. Tenemos de elementos puntuales y anecdóticos, no tan anecdóticos, pero estamos justo en el inicio de una nueva administración, y eso ya de por sí es un nuevo tiempo, porque cada administración viene con su nueva impronta, algunos cambios con respecto a lo que venía pasando, y eso ya de por sí es un punto de inflexión importante. Pero a su vez, y más importante aún, el mundo está transitando ya definitivamente en un nuevo tiempo. Entonces, coincidiendo con los dos elementos, y ya uno se puede decir que estamos en un nuevo tiempo económico, de ahí el nombre de la charla. Y de los temas que vamos a hablar es cómo ese nuevo tiempo, qué significa esta nueva economía que se está viviendo, cómo entendemos que impacta, o más que impacta, qué elementos uno tiene que tener en cuenta, sobre todo ustedes que deduzco que están interesados en el negocio inmobiliario, aspectos a tener en cuenta para desarrollar sus negocios futuros, elementos a tener en cuenta, y muchos cambios justamente que se están procesando en el mundo, algunos ya definitivamente distintos a lo que fueron los últimos 10 años o 6, 7 años, década en la cual en particular en Uruguay el negocio inmobiliario tuvo un auge y un desarrollo muy, muy importante porque se dieron una cantidad de factores muy favorables, algunos de los cuales vamos a ir viendo que ya no van a ser tantos, al menos en el mediano plazo, pero van apareciendo otros. Entonces también el negocio inmobiliario definitivamente, al menos en el mediano plazo, está en un proceso de transición. Bueno, como les decía, entra una nueva administración y ese, digamos, es el punto anecdótico como para tomar el nuevo tiempo. No por la nueva administración en sí, pero como elemento anecdótico. ¿Y qué elementos nuevos tiene o enfrenta esta administración como para tener en cuenta y que empiezan a cambiar? La coyuntura internacional, ya como les dije, es totalmente distinta. Esto es clave porque uno de los aspectos que impulsó el negocio inmobiliario en la última década en Uruguay fue un flujo de inversión extranjera muy, muy, muy importante, y las condiciones actuales hacen que ese flujo probablemente no se sostenga, al menos en el mediano plazo. Y después internamente hay una serie de desequilibrios que son bastante importantes y que esos desequilibrios van a requerir, no necesariamente abruptos, pero tipos de ajustes, volver a los equilibrios y variaciones de precios relativos, concretamente abaratamiento del país, ¿verdad? Es un país muy caro y eso también influye en el sector inmobiliario. Entonces, esos son los puntos de partida de los que estamos. Un país que se haya vuelto caro, que va a pasar por un proceso de ajustes que se van a reflejar en última instancia que el Uruguay tiene que abaratarse en moneda extranjera, y un cambio internacional que va a hacer que probablemente no, seguramente va a haber menos flujo de inversión hacia el país y por lo tanto restricciones de dinero para llevar a cabo los emprendimientos. En la coyuntura internacional se habla mucho que la coyuntura internacional no es tan buena, etc. De hecho, si uno mira la coyuntura al mundo como un todo, el mundo no está peor, más allá de lo que se diga, ahora que el año pasado. Obviamente, el mundo global no es el mismo de hace 5 años, desde el año 10, 11 y 12, que visto como un todo había crecido a tasas muy, muy, muy fuertes, fundamentalmente liderado por China. El mundo está en una situación, si se quiere, normal, creciendo, si se quiere, un poquito por debajo de su tendencia histórica, pero no está mal. Lo relevante para Uruguay es que el mundo relevante para Uruguay es el que no está bien. Ese es un aspecto a tener en cuenta. No es que el mundo como un todo esté mal, sino que el mundo relevante para Uruguay es el que no está tan bien. ¿Por qué? Porque quien nos lideró o quien lideró todo el crecimiento de ese mundo, esa burbuja que se vivió entre los años 10, 11 y 12, fue China. Y China se está lenteciendo de una manera muy, 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 muy rápida. Y esto es importante, aunque uno diga que no, en el negocio inmobiliario. Otra cosa vamos a ver porque, por ser el motor, ser el principal mercado de destino en nuestras exportaciones, es que mueve en buena medida la economía, y cuando se empieza a mover la economía se van generando empleos, etcétera, salarios, demandantes de futuras propiedades.
flujos de capital que vienen al país, demandantes de futuras propiedades, etc. Entonces, ese dinamismo de China fue clave. Y el enlentecimiento de China está pegando en toda América Latina, en particular en nuestros vecinos, que son socios comerciales claves, origen de buenos flujos de capitales que vienen a la región, y si hay problemas en esos países, que ya los estamos viendo, nos pegan. Hay problemas fuertes en Europa y Japón. Y lo único que se mantiene, o digamos que es el dinamismo ahora, es Estados Unidos. Pero cuando Estados Unidos está bien, que es como una contradicción, el mundo mira a Estados Unidos y los flujos van hacia Estados Unidos. Es cuando Estados Unidos no está tan bien que los flujos salen de Estados Unidos de capitales y vienen a estas partes de la región. Entonces, si Estados Unidos está bien, el imán, lo atractivo para los flujos de inversión es ir a radicarse a aquel país. Entonces, este mundo es el que nos estamos enfrentando. El mundo que está muy dinámico en estos momentos es el mundo del Pacífico, el sudeste asiático, no tanto China, pero todo su área de influencia, y la India, que es la gran vedette, que son mercados con los que Uruguay prácticamente tiene un comercio muy marginal. Pero el mundo relevante de Uruguay es el que está enfrentando algunos problemas. Y en la región lo vemos en los noticiosos, leemos el diario y lo sentimos. Argentina hace mucho tiempo que viene mal. Es una economía que ya prácticamente este año está en recesión, con niveles de inflación altos, con algunos momentos de cambios de precios relativos altos, pero los compensamos, ¿verdad? Pero Argentina no es una economía que nos tire. Y la novedad de los últimos años es que Brasil es el que se está quedando. Brasil es un país que en los últimos meses ha procesado una devaluación muy, muy fuerte, que si uno se pone a pensar podría recordar lo que pasó en el año 99, que fue la antesala de una gran crisis. Obviamente hay grandes diferencias con aquel momento, pero el que Brasil haya hecho una devaluación tan fuerte que en pocos meses su moneda se devaluase un 40%, cuando acá el dólar también subió, pero apenas subió un 15% en un semestre, es un hándicap muy, muy fuerte, porque históricamente Uruguay no puede ser más caro que Brasil. Brasil es una economía muy grande como para que nosotros seamos el proveedor de Brasil. Es Brasil el que tiene que ser nuestro proveedor, entonces Brasil tiene que ser el caro y nosotros los baratos para que ellos vengan acá, y no puede ser al revés. Entonces, el que Brasil se esté encareciendo me afecta a las exportaciones, y si me afecta a las exportaciones, me va afectando el nivel de actividad, corrientes turísticas, etcétera. Entonces, es una señal de preocupación. E indirectamente, por la importancia que tiene la región, Brasil también le pega a Argentina. O sea, la región no está bien. ¿Y cuál es la razón de fondo en última instancia? Entre otras cosas, porque China se lenteció, que era la que nos compraba a todos nosotros, y en estos años se hicieron algunos gastos en exceso en los gobiernos, que fue exitoso en el corto plazo, pero fueron generando problemas como los que vamos a ver que arrastra Uruguay de ahora en más. Este mundo, ¿cómo le impacta a Uruguay? Eso que le estoy diciendo, ese cambio, es el mundo menos atractivo que vemos. Y con lo que está pasando. Y que tiene que ver algunas de estas cosas con el negocio inmobiliario. En primer lugar, y por ese fortalecimiento de Estados Unidos, ya la economía americana empieza a ser la más atractiva y empieza a ser el centro de interés. En particular, y uno de los cambios que se está esperando, y estamos en la etapa de espera, pero cada vez es más cerca, es un cambio en la política monetaria estadounidense. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hubo la gran crisis bancaria en el año 2008, Estados Unidos hizo una política de salvataje del sistema financiero con una gran expansión monetaria. O sea, se inundó el mundo de dólares y por una simple, sencilla ley de oferta y demanda, si hay abundancia, mucha oferta de algún bien, su precio no vale. O sea, no era que el dólar cayese, sino que las otras monedas subían, la contracara. Y eso lo habíamos reflejado en que nos encarecíamos, viajábamos, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era barato ir a Estados Unidos. ¿Y por qué era barato? Porque el peso uruguayo había subido con respecto al dólar. Pues bien, ese flujo de Estados Unidos barato y el resto del mundo caro empieza a revertirse. ¿Por qué se va a revertir? Porque esa política americana ya va a empezar a darse vuelta. Estados Unidos empieza a retirar dólares,
y por lo tanto hay pocos dólares y eso va a hacer que suba. La contracara, sube el dólar en el mundo y se desprecia las otras monedas. Si bien esa suba de tasa de interés todavía no se dio, pero todo el mundo sabe que se va a dar, ¿verdad? Hay una expectativa cierta de que suban las tasas de interés. Y si la expectativa es cierta, la gente de negocios o cualquier inversor se empieza a adelantar a las oportunidades. Entonces, si las tasas van a subir y va a llegar un momento, obviamente el proceso no va a ser abrupto, porque hoy día las tasas en Estados Unidos están en cero. Una situación normal es que llegue a niveles entre 4 y 5, y eso va a ser un proceso que una vez que empiece a subir se dará en 2 años. Pero ese proceso, y una vez que se empiece a dar, va a hacer que el dólar sea más atractivo y la gente vaya a querer ir a comprar dólares. Pero si todos sabemos que eso va a empezar a pasar dentro de pocos meses, ¿por qué esperar a aquel momento y no ir comprando los dólares baratos ahora? ¿Verdad? Entonces el mercado ya empieza a responder de esa manera y se va adelantando a eso, y por eso ya que en el mundo se está viendo que el dólar suba. Además de problemas que veíamos en Europa, que hasta hace poco tenía una paridad, 1,30 el euro contra el dólar, y ahora está, bueno, subió un poquitito los últimos días, pero se está hablando de que estén a la par, o sea, una devaluación de un 30%. Japón también ha tenido, Brasil, como le dije, 40%, o sea, hay una suba del dólar en el mundo, es un fenómeno que se está dando. Y esto es tal vez un poco más complicado decirlo, pero hay una realidad que cuando sube el dólar en el mundo, la contracara es que caigan los precios de las materias primas. O a la inversa, una de las tantas razones por las cuales los precios de las materias primas y los precios de exportación del Uruguay y de toda América Latina en los últimos años subieron mucho, era porque el dólar había caído mucho. Y un poco la intuición económica de por qué se da esa relación inversa entre materias primas y dólar es que el mercado en el que se transan las materias primas es el área dólar, ¿verdad? Y uno cuando piensa el precio, no sé, del petróleo, por ejemplo, están las razones propias de mercado que hacen que el precio suba o baja, que son que haya mucha demanda de petróleo o poca demanda, mucha oferta, etcétera. Esos son factores de mercado, como en cualquier producto, como en la soja, como en la carne, etcétera. Pero si por alguna razón la moneda en la que se transa ese bien, el dólar, cae de precio, pero no hay ningún factor de mercado que haya afectado ese bien, el mercado sigue siendo el mismo, se siguen comprando y vendiendo la misma cantidad de toneladas de petróleo, de carne, etcétera. No hay nada que haya cambiado, pero la moneda en la que se transa, que es el dólar, como en los últimos años cayó muy fuerte, el poder de compra, o sea, lo que está vendiendo ese productor, cayó. Porque voy a recibir los mismos dólares, pero el dólar compra menos cosas ahora. O sea, mi bien vale menos, pero no hay ninguna razón por la económica, no sé si me siguen. El mercado sigue comprando, parece que se ha cambiado. Entonces, de alguna manera se compensa esa caída del dólar para que ese barril de petróleo, esa tonelada de soja, siga pudiendo comprar la misma cantidad de otros bienes. Entonces se da un proceso que de alguna manera se ve reflejado en el precio, la caída del precio del dólar, ¿verdad? Entonces buena parte de la suba tiene compensaciones del dólar. A la inversa, cuando se está en un proceso en el que el dólar empieza a fortalecerse, no hay ninguna razón para que el vendedor de petróleo sea más rico que antes. No cambió nada en el mercado, si separamos las situaciones. Entonces, de alguna manera, se ajusta a la baja el precio. Entonces, dólar alto va con materias primas bajas, o sea, van a la inversa, ¿verdad? Dólar y materias primas. Y por lo tanto, ese fenómeno lo estamos viendo. Que a su vez, y ahora sí, en el tema de las materias primas también están operando factores de mercado, porque China, que era ese gran mercado, está demandando menos. Entonces el panorama de Uruguay es precios de exportación más bajos, y eso ya lo estamos viendo, y expectativas de tasas a interés al alza, lo cual hace que el dólar ya esté subiendo. Estas dos variables son claves para entender el ciclo económico por el que atraviesa Uruguay. Una forma muy fácil y rápida de entender en qué etapa del momento económico está el Uruguay,
si uno no conoce mucho y quiere ver alguna variable para ver, en principio, el país si está en una senda de crecimiento, estancamiento, etcétera, es ver cómo están esas dos variables. Si los precios de exportación están altos y las tasas de interés están bajas, es el mejor de los mundos para el país. Precios de exportación altos es obvio, ¿verdad? Vendemos mucho, pero a su vez no es solo porque vendamos, porque el exportador de carne, el de soja vende, ingresan dinero al país, ese señor tiene dinero, gasta y empieza a moverse toda la economía, entonces ya se dinamiza toda la economía. Ahora, el tema de la tasa de interés baja, asociado a un dólar bajo, es más interesante porque cuando se dan esos fenómenos, hay salida de capitales de Estados Unidos y búsqueda de rentabilidad en otros mercados. Y a su vez hay otro fenómeno. Tasas de interés internacionales bajas hacen que el costo de oportunidad de cualquier negocio, de tener el dinero en un banco, sea muy alto. Entonces empieza a ser rentable una gran cantidad de actividades que en situaciones normales capaz que no. Entonces eso también va dinamizando la economía real, porque la economía, las inversiones financieras ya no son tan atractivas, y cuando uno hace el costo de oportunidad, financiamiento barato, liquidez, muchas actividades empiezan a ser rentables. Entonces hay una gran fuerza en el mercado real. En particular también en el sector inmobiliario, pero en todas las actividades. Entonces tenemos financiamiento barato, rentabilidad real en una gran cantidad de negocios y obviamente la economía que está creciendo por las exportaciones. Cuando ese ciclo se empieza a dar vuelta, que es el momento donde ya estamos ahora, se empieza a dar ya vuelta de las cosas. Ya no todo negocio ya es tan rentable como antes. Porque si bien las tasas de interés todavía no subieron, pero ya se me empieza a encarecer porque yo ahora tengo que, seguramente, me tendrá que endeudar en moneda extranjera. Y si me estoy endeudando en moneda extranjera, el tipo de cambio acá está subiendo y por lo tanto ya se me empieza el repago futuro, va a ser más caro que ahora, etcétera. Entonces ya me cambia ese panorama. ¿Verdad? Entonces ese es el nuevo contexto en el que estamos enfrentados, que ya no es tan favorable como en los últimos años. Y en particular, ¿dónde lo veríamos más afectado a Uruguay? Vamos a ver qué es en el financiamiento externo. Y ahí es cuando entra en importancia lo que pasa dentro de las economías. Porque en aquel mundo bueno, de precios de exportación altos y tasas de interés bajas y dólar bajo en el mundo, no importaba tanto la realidad del país, si el país más o menos andaba bien, lo importante era que las rentabilidades relativas de determinados proyectos me sirviesen y ahí allá iban las inversiones, ¿verdad? Pero cuando la situación empieza a cambiar, se empieza a ser más selectivo y se empieza a ver las fortalezas y debilidades que tiene cada mercado. Y el mercado uruguayo presenta algunas debilidades. En Brasil se está viendo que son muy fuertes y por eso Brasil está pasando los problemas que pasa. En Uruguay tenemos algunos problemas similares en las áreas, pero no de esas magnitudes y por lo tanto Uruguay no le está pegando. Esto no quiere decir que sigamos en aquel mundo anterior. Estamos en un mundo, se habrán escuchado, de menor crecimiento esperado, pero sí tenemos algunos temas a atacar que son importantes y ya lo están viendo. Asumió el nuevo gobierno y las primeras manifestaciones del nuevo ministro de Economía hablan de preservar los equilibrios fiscales, una gran preocupación. Y el tema fiscal, que es el segundo que aparece ahí, es muy, muy importante. Hay un deterioro fuerte del tipo de cambio real que vamos a ver ahora. ¿Eso qué quiere decir? Que el país ha perdido competitividad o que somos un país caro. Y el ser caro, en un mundo que se está abaratando, en dólares, ¿verdad? Estamos hablando en dólares, porque si el dólar sube en todas partes del mundo más que lo que sube en Uruguay, quiere decir que los precios en dólares en otros países son más baratos. En particular, si la suba es muy brusca del tipo de cambio, el valor de las propiedades o de cualquier bien va a tener un ajuste a la baja en moneda extranjera y por lo tanto, si pensamos en el negocio inmobiliario, al menos en el corto plazo, tal vez las inversiones consideren que determinados mercados son más baratos y perspectivas de valorización a futuro mayores que lo que es puntualmente hoy en Uruguay, donde todavía no se avisora un cambio brusco en el tipo de cambio, pero sí se avisora que no puede seguir esta situación. Pero si en la región tenemos cambios bruscos, podemos tener algunas distorsiones. Y otro tema muy importante es el déficit en cuenta corriente. Y este es el primero que quiero
que lo entendamos. Déficit en cuenta corriente, ¿qué es? Que el país, como un todo, gasta más en el exterior que lo que el exterior gasta en Uruguay. Exportaciones, importaciones, turismo, movimientos de capital, etcétera, ¿verdad? Que sí que gastamos más. Y si gastamos más, estamos en una situación de exceso. Uruguay tiene un déficit en su relacionamiento económico con el resto del mundo, que es más allá que el simple comercial. Los déficits permanentes no son sostenibles. Ahora, ¿qué es lo que financió o permitió que Uruguay pudiese gastar mucho? Esa línea roja que es la inversión extranjera directa. Uruguay en los últimos años recibió un flujo de inversión extranjera directa muy, muy fuerte. De hecho, en términos relativos a lo que fue su economía, per cápita, fuimos de los países que mayor flujo de inversión extranjera directa recibimos. Aquí hay dos grandes inversiones que son las estrellas y que explican buena parte de eso, que son las plantas de celulosa, ¿verdad? Que fueron inversiones monstruosas para la escala de Uruguay, de 2.000 millones de dólares, 1.500 millones de dólares, brutales. Pero el negocio inmobiliario influyó mucho ahí. Y uno de los sectores, claro, como titular, una pastera de 2.000 millones de dólares se va a varias páginas. Quien compró un apartamento o construyó una torre no es lo mismo. Estamos hablando de diferencias de escala muy fuertes. Pero si sumamos todos los apartamentos que se fueron construyendo en la costa, en Montevideo, en Colonia, etcétera, o en otros lugares, la inversión extranjera directa, la inversión en el negocio inmobiliario fue muy, muy, muy fuerte en Uruguay en los últimos años. ¿Verdad? Esto llega hasta el año 14. Los últimos años están muy influidos por Montes del Plata. Pero esa inversión, en particular en el negocio inmobiliario, tuvo un pico hacia el año 12 y los dos últimos años vienen en caída. ¿Verdad? Entonces eso es un llamado de alerta. ¿Por qué? Porque el origen, buena parte del origen, hubieron distintos orígenes. En el primer momento hubieron europeos, que vivían de la gran crisis o de la burbuja cuando estaba a punto de reventar y ya no había tantas oportunidades en España, vinieron acá otros, pero en los últimos años fue Argentina, y Argentina con los problemas que han habido se ha retaseado mucho esa inversión. Y si uno empieza a ver todo este cambio nuevo que les decía de expectativas de tasa de interés, un negocio inmobiliario que empieza a construir no es algo de hoy para mañana, sino que mientras que se hace el proyecto, se realiza la obra y todo y se vende, estamos hablando de mediano plazo, 3 años por lo menos, para que se termine de consolidar ese proyecto. Pensar a 3 años en un contexto de cierta incertidumbre ya no es lo mismo que pensar en aquellos momentos donde las perspectivas eran de una buena ganancia, de perspectivas de tasas bajas y de apreciación de la moneda. Ahora estamos en momentos todavía de expectativas de depreciación de la moneda. O sea, cuando empezó el flujo de inversiones hacia el país, año 2005, 2006, 2007, era el momento que el peso se iba apreciando y arrancábamos con un tipo de cambio que estaba a 25 y en algún momento llegó a valer 18. Sí, pero digamos 18, 17. Entonces, aquella persona que invertía, que me vino con un dólar a 25, y tal vez no hacía expectativas de que siguiese a 18, pero pensaba que iba a seguir a 25 y después la realidad le iba mostrando que bajaba a 24, a 23, etcétera, en dólares estaba haciendo ganancias muy, muy fuertes. Y si es un inversor extranjero que piensa en moneda extranjera, esa perspectiva de ver ganancias fuertes era muy atractivo. Y más con la valorización propia que se le fue dando en el mercado. Ahora la situación es que el tipo de cambio, en vez de bajar, empieza a subir por ese contexto nuevo que les decía. Entonces, ya es distinto. Las perspectivas de ganancia de acá a 3 años van cambiando, entonces ya eso es una forma, por lo menos, a tomar otros recaudos y pensarla más la inversión. Y eso ya se está viendo en los flujos de inversión a negocio inmobiliario. No quiere decir que todo el negocio inmobiliario está bien. Vamos a ver que hay otras áreas que van a funcionar, pero ahí es un llamado de atención. Y a su vez en cuenta corriente, atando con el gobierno, si uno mira eso, ese déficit en cuenta corriente, o sea, ese exceso de gasto lo podemos dividir. ¿Quién gasta? Si son el sector público o el sector privado. La línea roja, dividido ese exceso de gasto, es el sector privado, que como ven, viene ajustando. El exceso de gasto que tuvimos los uruguayos cada vez es menor,
llegó a un pico allá por el año 13, ¿verdad? Con viajes, compras, etcétera, y de a poco nos vamos ajustando el cinturón, pero el que está gastando en exceso ahora es el gobierno. Y eso se ve reflejado, entonces, en un déficit creciente del gobierno, y esta es la preocupación actual del gobierno. Y déficit creciente también son aspectos a tener en cuenta, porque si el déficit es creciente, ¿qué quiere decir esto? Y si el gobierno está preocupado, que va a tener que tomar alguna medida para contrarrestarlo. Si bien todavía no está muy claro qué medidas habrá, y la medida uno lo verá cuando salga el próximo presupuesto, pero guste o no guste la palabra, un tipo de ajuste fiscal va a venir ahí, y los ajustes fiscales no hay mucho secreto, que van a ser o algún cambio en la estructura impositiva, de mayor impuestos que pagaremos, que uno no sabe dónde, puede intuir por dónde pueden venir, ¿verdad? Y esos mayores impuestos seguramente tengan que venir con algo del sector empresarial y las ganancias y las salidas de capitales, que al día de hoy no están grabadas. Entonces, uno podría pensar que sin romper compromisos, sin afectar mucho al mercado interno, qué lugares, qué posibilidades podría haber ahí, y si fuese uno de esos impuestos que podría salir a un inversor extranjero, podría ser algún elemento que, si realmente se llega a cumplir, que le afecte su decisión de inversión o no, pero también puede venir por algún tipo de recorte de gastos, o sea, una combinación de algo. ¿Y qué tipo de gastos se recortarían? Y siempre puede haber algún recorte en inversiones, y si bien por un lado se habla de que se necesitan carreteras, no sé, digo, pero algún ajuste va a haber, ¿verdad? Todavía no lo tenemos claro, pero sin duda que algún ajuste va a haber, hasta por las declaraciones que están haciendo de la prudencia que hay que tener, etcétera. Entonces uno tiende a pensar que algo va a tener que haber, y si va a haber un ajuste, significa que el Estado se va a retirar como gran demanda de la economía, entonces va a haber menos empuje al nivel de actividad, ¿verdad? Un sector privado que vemos que se está contrayendo, y es natural que el sector privado se esté contrayendo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un momento donde ese gasto externo es en moneda extranjera, y si estamos en unas perspectivas de que el dólar no sabemos cuánto, pero empieza a moverse hacia el alza, ya quien tiene que hacer un gasto en moneda extranjera lo empieza a pensar. Si cambiar el auto, si realizar un viaje, etcétera, y esos son el tipo de gastos que vemos en relación con el resto del mundo, empieza a retasearse. No obstante eso, si uno mira la economía como un todo lo que le estoy diciendo es que tiende a que se desacelere la economía, ¿verdad? Pero no que se pare la economía. Parada está en Brasil, en recesión está en Argentina, Uruguay todavía está en una etapa de crecimiento. Hoy de tarde van a salir los datos, seguramente el número del crecimiento del PBI esté que en el último año se ha crecido cercano a un 3%. Una tasa que, claro, si la comparamos con el 10 y el 11, que crecimos al 8 o arriba del 8, puede parecer una tasa chica. En términos históricos de Uruguay, un 3% está por arriba del promedio, o empieza a ser el promedio. Y para este año se espera un crecimiento que puede estar en torno al 2,5%, con algunas salvedades. Digo, hay muchas de estas estadísticas de efectos de arrastre, efectos estadísticos, y acá hay un elemento que, obviamente, fue un salto en escalón, la puesta en marcha de Montes del Plata, que no me va a contribuir al crecimiento futuro. Me contribuyó al crecimiento ahora por un salto, porque empieza una gran planta a producir, pero después, hacia futuro, va a tener el mismo tasa de crecimiento que el resto de la economía, o debería tener, entonces podría ser una tasa inferior al 2%. Pero igual, en términos históricos de Uruguay, un 2% no es una mala tasa. Claro, en el mundo que nos parece que es la nueva realidad que habíamos vivido, el nuevo paradigma de la última década, 2% es una tasa chica, cercana a la histórica del país, pero bastante menor a la de estos años, ¿verdad? Pero nivel de actividad creciente. Y esto es un aspecto importante porque, si bien puede haber dificultades en el exterior, internamente todavía hay algunos elementos que pueden dinamizar la economía. Problema que hay es con el resto del mundo, que seguimos viendo, que tiene que ver con el tema de competitividad. Y esto es otro aspecto a tener en cuenta. Este es el indicador tipo cambio real. Es una construcción complicada,
Pero en esencia, acá estamos midiendo cómo me comparo yo con mis principales socios comerciales. Cuanto más alto esté ese número, quiere decir que yo soy más competitivo. Cuanto más bajo esté, yo soy menos competitivo. ¿Verdad? No importa las bases, no hay un nivel para decir este es el punto de partida. Lo importante es la tendencia. Y lo cierto es que allá fue muy alta la competitividad del país por el año 2003, 2004. Y allá fue cuando el dólar se devaluó y llegó a bordear los 30 pesos en algún momento. Entonces, en aquellos momentos, Uruguay era muy competitivo, era barato en el mundo y era atractivo, pues, si se quiere, para captarse algún tipo de inversión, etc. Hoy día hemos caído mucho, ¿verdad? Y si tomamos, esto es el promedio de todo el periodo 100, estamos como un 20% por debajo del promedio. No quiere decir que tenga que haber una devaluación del 20%. Lo cierto es que Uruguay, esto, y es innegable y lo sentimos, somos una economía cara. En el contexto actual, ser una economía cara, ahí es donde está el problema. No es sostenible. Y entonces, esto quiere decir, dado el contexto actual y dado lo que está pasando a Brasil, que también acá Uruguay va a procesar un ajuste. Sí o sí, Uruguay tiene que procesar un ajuste. Por ahora lo está haciendo gradual, no está afectando. Todavía Brasil no se... Esperemos que no. Pero si en Brasil llega a agravarse mucho más la situación, este ajuste va a tener que ser más rápido. ¿Lo cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es que Uruguay está procesando un ajuste, lo tiene que procesar, y Uruguay tiene que abaratarse en dólares. O sea, ese indicador subir. En última instancia, o para que lo entendamos en términos prácticos, el tipo de cambio del dólar tiene que subir más que la inflación. Y debería subir mecánicamente bastante más para ponernos en precios razonables. Obviamente, un salto abrupto del tipo de cambio, todo lo que trae aparejado, ¿no? Distorsiones de precios, importaciones, etc. No tanto hoy día que por el endeudamiento de la gente en dólares, porque de los grandes cambios que ha vivido la economía uruguaya, por los cambios en el mundo en la última década, es que el nivel de endeudamiento no es tan grande como era en la crisis allá del 2002, que todo el mundo estaba endeudado, hoy día no tanto. Y además, hoy día el grueso del endeudamiento, al menos a nivel de las familias, que fue uno de los grandes problemas, es en pesos. En aquel momento todo el mundo estaba endeudado en dólares. Pero un salto abrupto del tipo de cambio genera distorsiones. Uruguay lo está procesando gradualmente, tal vez demasiado gradual. Tal vez sea demasiado gradual, porque hay algunas condicionantes que pueden afectarnos, pero Uruguay sí o sí lo está procesando. O sea, Uruguay en el mediano plazo tiene que converger a niveles internos en dólares menores a los actuales. Quiere decir que el tipo de cambio va a tener que incrementarse, tal vez al ritmo que está. Hay algunas previsiones que dicen que el tipo de cambio de acá a fin de año estará a 27, 27.50, 28. Algo así tiene que estar pasando para que el país en un par de años complete o vaya a precios en dólares competitivos. Y eso es un aspecto importante, porque estamos pensando de que acá en el mediano plazo Uruguay el dólar va a subir más. Por lo tanto, los costos internos van a subir menos. Y si uno piensa, una primera forma, no digo que sea solo esa, porque también entran factores de demanda, pero un razonamiento mecánico, si el precio de las propiedades de alguna manera va con los costos de la construcción, los precios de la propiedad nueva tienen que tener una relación muy estrecha con el costo de la construcción, y si los costos internos en dólares van a ir cayendo, eso lleva a que los precios en dólares tengan que ir cayendo. Mecánico, le estoy haciendo razonamiento, ahí entran factores de demanda, que como vea el mundo, etcétera. Digo, pero no es descabellado pensar, por eso digo que para el inversor extranjero el precio de las propiedades pueda tender a ajustarse, o que no tenga los crecimientos que tuvieron en los últimos años. Bueno, eso hablaba lo que les decía, ¿no? ¿Qué es lo que impide, verdad? O mejor dicho, el ajuste podría haber sido gradual o más rápido por el simple funcionamiento de estos factores. Si la economía estaría recibiendo menores flujos de capitales del resto del mundo, de hecho, si sube el dólar, para entenderlo, cuando está subiendo el dólar es que la gente está comprando dólares. Y si la gente está comprando dólares, quiere decir que ya no quiere invertir en pesos lo que estaba haciendo ahora, quiere dólares y se va probablemente
o lo tenga en el colchón o lo coloque en otras inversiones, se pierde mucho esos rastros y en las cuentas, esas grandes compras de dólares, buena parte queda como salida de capitales. Que no necesariamente son dinero que se va, pero es que se pierde el control, ¿verdad? Entonces, ya la inversión en pesos deja de ser atractiva y eso ya haría subir el dólar y podría impulsarlo más al alza. Ahora, no es tan rápido eso y el ajuste no se hace tanto porque tenemos algunos problemas, ¿verdad?, internos, como el gran déficit fiscal, y ahora voy a tratar de explicar por qué una suba muy fuerte del dólar sería problemático, y tenemos una política salarial, no tanto la política salarial porque todavía no queda muy clara cuál va a ser la del nuevo gobierno, pero sí tenemos convenios salariales vigentes por lo menos 1 año y medio más. Y son convenios que tienen cláusulas de ajuste que prácticamente van todo con la inflación para atrás. Y eso nos pone algunas restricciones en el funcionamiento macroeconómico del mediano plazo. ¿Por qué? Porque si dejase subir muy fuerte el dólar, ¿verdad?, y el dólar se fuese, digamos, a 30 pesos, por decir una cifra, o para seguir una regla que durante mucho tiempo era la que se seguía en Uruguay, que éramos 10-1 con Brasil. Esa era más o menos una regla para ver que estábamos bastante bien. Y hoy en Brasil el dólar está a 3,20, una cosa así. O sea que tendría que estar a 32 para mantener esa regla. Y en Uruguay estaba a 25,50. Pero si siguiésemos esa regla de 10-1, el dólar subiría. Ahora, si sube el dólar muy fuerte, más allá de algunos desequilibrios que tiene algunos problemas en el día a día que eso nos va a pegar en la inflación. Porque el IPC es una canasta que mide varios bienes y una parte importante de los bienes que mide son bienes importables, ¿verdad? Desde los combustibles, que si bien no son importados, se producen acá, pero parten del refinamiento de petróleo, y otra cantidad de bienes que son importados o que compiten con bienes importados, sus precios se fijan en el mercado internacional. Entonces subirían eso y eso se vería reflejado en el IPC. Eso en sí no sería malo, porque en definitiva el IPC es una canasta y la inflación viene de esa canasta, se compensarían, subirían algunos precios, no subirían otros, y si uno tiene en cuenta que en el mundo la región me va a estar exportando, si se quiere, deflación, etcétera, podría de alguna manera compensarse con menores subas en otras áreas. El punto, ¿verdad?, suben algunos, bajan o no suben tanto otros, y el IPC global viene bien y no hay problema. El problema grande que tenemos, o la restricción institucional que tenemos por el corto plazo, es la forma como se ajustan los salarios en general en la economía. Son convenios complicados, que la inflación futura, más componentes de crecimiento del sector de actividad, etcétera, pero por ser fijados en base a una inflación futura, y esa inflación futura puede ser distinta, o sea, pasado el tiempo, la real distinta a aquella que se fijó, que de hecho es lo que ocurrió, todos vienen acompañados con cláusulas de compensación de la pérdida del ajuste. En los hechos terminan siendo ajustados siempre. En última instancia, toda esa fórmula me lleva a que los termino ajustando por la inflación pasada. ¿Verdad? Y si yo dejo subir el tipo de cambio que va por la inflación pasada, que me pega en algunos rubros del IPC, y a su vez, y eso me tira una parte importante al alza, y a su vez los salarios, me los voy ajustando cada vez que los subo por lo que pasó, y eso hace que hoy tenga aumentos importantes porque es la inflación que ya fue, no la que yo quiero que sea menor a futuro, ¿verdad? Entonces, al IPC lo estoy inflando mucho, ¿verdad? Porque las empresas, esas subas nominales importantes de salarios, la van a traspasar de alguna manera a los precios de sus productos finales. Entonces, seguimos en una bola de nieve, ¿verdad? Presiones por el lado de los salarios, presiones por el tipo de cambio. Y si el sector público sigue gastando, inflando, entonces, o sea, hay muchas presiones que tienden a que la inflación sea al alza. Y como estamos justamente en un momento que les decía de tratar de romper ese círculo vicioso, o las autoridades, de que los ajustes salariales
que empiezan los últimos de los convenios, ser ahora, y de ahora hasta julio del año que viene, van venciendo todos los convenios, para que a partir del año 17 recién, en vez de ser aumentos en base a lo que fue, sean aumentos en base a lo que viene, hay que buscar la forma que ese IPC total, por eso le digo, es un equilibrio muy complicado, no suba mucho, para poder ir convenciendo a los trabajadores de que cambien las pautas trabajadoras, porque desde el punto de vista de los sindicatos es muy lógico lo que están haciendo, ellos quieren defenderse su poder adquisitivo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué voy a ir yo a una inflación futura que me la van a decir que, o sea, ir en vez de aumentar, sin ningún correctivo, y si después no se cumple, perdí todo lo que tenía ganando? Y ya acá no me importa, digo, del negociador, si yo tengo la productividad necesaria o no, es un tema de negociaciones. Hoy tengo una posición de fuerza y la quiero mantener. Tengo una serie de beneficios. Bueno, pero para romper eso se requiere que la inflación no suba mucho. Entonces, dado que por el momento por el lado salarial no hay expectativas o formas de que disminuyan las presiones, que del sector público las posibilidades que empiezan a caer las presiones van a venir con el próximo presupuesto, o sea, estamos empezando a hablar recién del año 16, el tipo de cambio en Uruguay no va a pegar todavía el gran salto que debería para acercarse a Brasil y va a ser moderado, pero eso no quita que haya una expectativa que en algún momento el tipo de cambio va a llegar a los niveles que tiene que llegar con la región. O sea, va a ser gradual, demasiado gradual, la economía todavía lo va permitiendo, esperemos que siga así, pero hay una expectativa cierta que nos vamos abaratando lentamente en dólares. Y el tema salarial, que por un lado me perjudica la inflación, pero vamos a ver que desde el punto de vista del negocio inmobiliario, en el mediano plazo es una buena noticia. Porque por esa misma lógica de los convenios salariales vigentes, por 2 años el salario real seguramente va a seguir creciendo. Y si no pasa nada raro, lo normal es que por lo pronto el salario real en una economía que viene creciendo al 2, 2,5, un 1% de crecimiento real del salario promedio en la economía haya. O sea, si no hay ninguna zozobra en la región, Brasil logra hacer los ajustes que está implementando a tiempo, hay un cambio de humor en Europa y todo, digamos, en un par de años el mundo se normaliza, la economía uruguaya puede, digamos, volver o seguir creciendo a su nivel de tendencia, que serían unas tasas entre 2,5 y 3% anual, con un salario real que esté creciendo al 1% real por año, el mercado interno sería un mercado razonable. Y desde el punto de vista del negocio inmobiliario vamos a ver que estos son aspectos importantes a tener en cuenta, ¿verdad? Entonces tenemos una economía que se me va a frenar, no a frenar, a alentecer mucho, fundamentalmente porque factores externos que me ayudaban, que era ingreso de capital muy fuertes, que están cayendo, se están frenando, pero tengo algunos elementos internos que me la dinamizan, ¿verdad? Y entonces, este contexto en el que se está moviendo la economía de acá a un par de años, es el que un desarrollador de negocios inmobiliarios tiene que tener en cuenta, o al menos es lo que a mí me parece, y verlo. ¿Qué aspectos hay? ¿Qué elementos a tener en cuenta? Bueno, como les decía, el ajuste de precios relativo va a ser lento, la inflación seguirá alta. ¿Cómo impacta en el negocio inmobiliario? Y bueno, el negocio inmobiliario, básicamente, y ya lo habrán dado cuenta, y ustedes lo sabrán si algunos son desarrolladores o están en el negocio, básicamente podemos dividirlo en 2 grandes áreas, o al menos del punto de vista de la demanda. Quien demanda la vivienda por uso, o esa propiedad, ¿verdad? Para vivienda, para un consultorio, para una empresa, o sea, pero es una vivienda que la va a utilizar. Que eso responde a unos determinados factores de demanda. Y aquella vivienda por motivos de inversión. Que en Uruguay en los últimos años fundamentalmente esa inversión estuvo muy asociada a esos flujos de capitales que vinieron del exterior, ¿verdad? Entonces, la vivienda, por motivos de uso, y en particular de la vivienda, responde a qué elementos, al nivel de actividad. Una actividad que
está creciendo a tasas normales del Uruguay. Y que las perspectivas son un enriquecimiento, pero en mediano plazo que pueda crecer a tasas normales. Responde al empleo y al salario. El empleo hoy día ha alcanzado niveles récord en el país. Probablemente con esta serie de cambios y de precios relativos que tengamos, puede haber algunos problemitas en el empleo. Pero volver, hoy estamos en tasas de desempleo de 6,5, 6,7, que históricamente son muy bajas. Hasta este nuevo Uruguay o este paradigma nuevo que se dio en el siglo XXI, tasas de 8% de desempleo en Uruguay eran tasas bajas. Era lo que la economía daba. O sea, un punto más de desempleo no va a cambiar, obviamente, no digo que sea deseable ni nada, digo, pero a la economía no le afecta un punto más de desempleo. Sería una situación normal del país. Lo normal fue muy bueno, digo, pero lo histórico y extraño fue los bajos niveles de desempleo de la última década. Porque hubieron cambios muy fuertes y productivos y la economía también amplió. Otro elemento importante a tener en cuenta por cual hablar de que la economía no necesariamente tiene que caerse, es que Uruguay diversificó bastante su base productiva. Si bien sigue siendo en buena medida de origen agropecuario, pero hay nuevas producciones. Hace una década no se plantaba soja en el país y hoy día hay 3 millones de toneladas de soja. Y eso es una producción que mueve. Hace unos años todavía los árboles no estaban dando sus frutos. Hoy hay una exportación, no sé cuántas toneladas, pero digo, se exportan árboles y tenemos las 2 plantas de celulosa porque la materia prima, o sea, ha crecido mucho la producción en el agro. En el agro, sobre todo, ha habido una revolución y se ha desarrollado, pero también en sectores de servicios, logística, o sea, el país ha tenido un desarrollo en varias áreas, ¿no? En servicios, en infraestructura, logística, transportes. Entonces, hay una base productiva distinta que puede compensar caídas en unos con otros. Faltan en algunos casos, y hay muchas carencias, y eso lo sabemos, pero es un país que tiene otras fortalezas. Entonces, el nivel de actividad en el mediano plazo luce bastante estable, un nivel de empleo que puede haber algunos problemas, pero sin afectar sustancialmente, y un nivel de salario real que por los próximos 2 años va a seguir creciendo, y depende de acá a 2 años cómo se vaya normalizando, puede seguir creciendo. O sea, las condiciones internas para la demanda de vivienda o vivienda de uso, fundamentalmente de vivienda, son bastante favorables. Y en este aspecto, bueno, un aspecto muy importante, y tal vez al momento de comprar la vivienda, que obviamente importa que yo tenga salario, importa que yo tenga empleo, importa que haya vivienda, que la economía esté subiendo y todo, pero importa el precio, pero más que el precio, que si es importante, es que yo pueda acceder a esa vivienda, el financiamiento. Que haya condiciones de financiamiento que me permitan acceder a esa vivienda. Las condiciones de financiamiento son bastante accesibles, las cuotas se pueden, dado los niveles de ingresos, se pagan, al menos a determinados estratos, ¿verdad? Entonces, el mercado para vivienda interna luce bastante prometedor, y si le agregamos la ley de promoción de inversiones, que subsidia o que le da beneficios a quien desarrolla los emprendimientos, entonces el mercado interno es el que luce bastante bien. El tema es el otro mercado, el de la vivienda por motivo de inversión. Esta, como le dije, en buena medida, obviamente hay uruguayos que como un activo más compran, pero estuvo muy asociada a flujos de capital extranjero que respondían a las condiciones del mundo. Y acá la situación ya no luce tan prometedora, al menos en el mediano plazo. Por acá tenemos que tener en cuenta varios aspectos. ¿Qué pasa con los competidores? Porque quien busca una segunda, tercera, cuarta propiedad, hay varios lugares en el mundo donde comprarla, ¿verdad? ¿Qué pasa con los competidores? ¿Y qué pasa con mis precios con respecto a otros lados? Y acá tengo algunos datos como para
ver que aquí no está comprometedor. Acá lo que hay es un índice de los precios de la vivienda en Miami, que es un mercado competidor sobre todo de los argentinos. Un argentino que está en la opción o invierto en Punta del Este o invierto en Miami. Punta del Este alcanzó valores muy importantes y hemos escuchado que ya hay algunas propiedades que le cuesta vender o en algunos casos ya están cayendo los precios. O sea, el tema de la valorización en Punta del Este como que estaría en un momento en una meseta. Pero de acuerdo a los datos del índice Case-Shiller de Miami, Miami hace un par de años que luego de la fuerte crisis se está valorizando. Y hay un desarrollo muy, muy fuerte. Entonces, este es un mercado donde hay expectativas de valorización, las estamos viendo, frente a otro mercado donde esas expectativas de valorización ya no son tan fuertes. Entonces, acá tenemos un competidor para propiedad, según, claro, esto está más lejos, el otro está más cerca, pero es un mercado que me resta interés al mío. Esto extraje un artículo del País de Madrid de hace pocos días, fecha 14 de marzo, hace 2 semanas. Un artículo que me llamó la atención y justo cuando me hablaron de esto estaba leyendo ese artículo. Tenía una foto, no me salió ahí, y les traje en rojo. Esto es verdad, los precios de las propiedades en España desde la crisis cayeron a la mitad en euros. Y encima el euro se desplomó. Quiere decir que los precios están poco menos que por el piso, ¿verdad? Bien, y cayeron a la mitad y hay posibilidades de conseguir apartamentos cercanos en 50.000 euros. O sea, otro mercado potencial de un inversor que es medianamente atractivo y que por esos precios capaz que uno en Uruguay no consigue. Y por último, digo, pero no, como yo les decía, no es que sea todo negativo, digo, el negocio de inversión es el que se ve más problemático, el mercado interno es el que luce más atractivo. Esto salió en búsqueda la semana pasada y me pareció interesante un artículo del ranking de las 20 ciudades donde invertir en América Latina. ¿Verdad? Lo más interesante es que la que era más atractiva, esto es así, la semana pasada lo marqué ahí, es Cali, donde el metro cuadrado cuesta un poco menos de $600. Y Uruguay, Montevideo, aparece en un puesto, no está mal en el ranking, pero está con $1.567. O sea, el triple de propiedades. Hay mercados más baratos. Asunción es un mercado que está ahí, que está teniendo muy atractivo, es un poquito más barato que nosotros, ¿verdad? Entonces, resumiendo lo que les había contado, el mundo ha cambiado. Fundamentalmente lo que nos ha cambiado son las condiciones para recibir inversión extranjera para radicarse en el negocio inmobiliario con expectativas de valorización. Ese tal vez sea el cambio más importante, que por un par de años ahí puede haber incertidumbre hasta que aclare más. Distinto es lo que está pasando en el mercado interno, donde las condiciones internas para la demanda de vivienda siguen luciendo bastante atractivas, los determinantes por el momento son firmes y hay condiciones como para poder desarrollarse.